Que se muere un papa, ¿no? Y hay que elegir un papa nuevo, hay cambios en el mundo, ¿qué pasa? ¿Quién va a venir? El cónclave, y cómo eso afecta las relaciones entre los países. De repente, hoy hablábamos al principio del programa que ahora todos son amigos del nuevo papa y hablan bien del anterior, aunque no lo querían tanto quizás. Bueno, pero para charlar un poquito de todo esto vamos a hablar con Jorge Santiago Rojas, licenciado en Relaciones Internacionales, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Hola, Jorge, ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Jorge o Santiago? Me ven distinto. A mí acá, yo desde que vine a vivir a Rosario... Sí, ¿tiene un acento de dónde? ¿De Santiago o no? San Luis. Ah, de San Luis. Capital. Ah, muy bien. Pero desde que llegué me dicen Puntano y perdí el nombre. Yo lo tengo generado como Santiago. Santiago, bueno. Santiago. Bueno, vamos con Santiago. Dale. Santiago, para que no se confunda con Jorge Rojas, digo. No, claro. No, ahí está. Yo te quería preguntar cómo va a influir en la geopolítica del mundo la elección del nuevo Papa, digamos. Bueno, la elección del Papa es interesante, ¿no? Porque es un Papa que tiene aires jóvenes, porque para ser alguien que esté ocupando ese lugar, es joven, tiene 69 años, es decir, que si la salud lo puede llegar a acompañar, capaz que puede ser 20 años de pontificado, entonces ya de por sí da la previsibilidad de que va a ser un Papa que puede llegar a un periodo extenso, hay que ver, ¿no? Y después con respecto a los asuntos internacionales, me parece que es interesante, ¿no? Que es un Papa que viene del sur, aunque nació en el norte, tiene su corazón en el sur, porque él estuvo trabajando en Chiclayo, en Perú, Sí, obvio. y que con respecto a lo que tiene que ver con las problemáticas actuales, le va a seguir dando la visión periférica que daba Francisco. Entonces creo que va a estar atento a esos problemas que muchas veces no se tienen en cuenta por las grandes potencias. Y lo que viene haciendo el Vaticano, desde el Francisco, y creo que León XIV lo va a seguir haciendo, es poner las cuestiones de las problemáticas de las periferias, como decía, existenciales y geográficas, en el centro de discusiones. O sea, porque viste que Trump se atribuye como que es un papa americano, que no es el primero, digamos. ¿Cómo influye eso en un presidente y en un papa, digamos? Y bueno, en primer lugar todos se los atribuyen, o sea, hasta Milei en un momento dijo no, porque es León y no sé qué, también se lo atribuyen. Sí, no, había también tweets de Estudiante de La Plata, Club León de México. También hasta la Alianza de Lima, ¿viste? Se pelearon. Le encanta, sí, le encanta esa parte, digamos, de para quién hincha o cuál es su club de béisbol favorito, no Sí. sé, le han metido un poco de todo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, con respecto a lo de Trump, hay que ver qué pasa, porque en realidad, aunque Trump y toda la prensa dijo the first American Pope, primero que se equivocaron, porque fue el segundo, el primero argentino, americano, y después porque la agenda de León es totalmente distinta. Es más, hasta en febrero se sumó él con una firma a una carta que le entregaron a los, ¿cómo se llaman los sacerdotes católicos? Más progres, más cercano al pueblo de Estados Unidos, donde reclamaban sobre la situación migratoria y pedía un trato digno, ¿no? A esas personas que escapan de sus hogares por un futuro mejor y que reciben el peor de los tratos cuando llegan a Estados Unidos. Y es una crisis que en Estados Unidos están abordando. Claramente desde la mirada cristiana es una mirada totalmente en contra de la dignidad humana. Entonces va a ser un papa que en ese tema va a resonar y que seguramente va a estar presente en la política interior de Estados Unidos, como supo estar presente en Argentina el Papa Francisco. Aunque el Papa Francisco no pudo venir por estas cuestiones, ¿no? Cuando a alguien de esa magnitud la pones en el centro de la escena política doméstica, arrancan los de, no, porque es tuyo, porque es mío, porque está en contra tuyo, porque está en contra mío. Claro, por ahí a lo mejor la diferencia que tiene es que, digamos, a lo mejor el ejercicio, digamos, del Papa León XIV, digamos, como obispo, fue en Perú, digamos, no fue en Estados Unidos, digamos. Esa ventaja. Sí, por ese lado. Mira, yo te quería preguntar porque, bueno, el Vaticano no deja de ser un Estado, ¿no es cierto? Es un Estado que, digamos, tiene sus reglas y también tiene sus injerencias, digamos, como Estado, ¿no es cierto? También tiene sus finanzas, ¿no es cierto? Bueno, acá también, digamos, se ha hablado mucho, de repente ahora todo el mundo también da su opinión, habla, interpreta esto que decíamos recién, a ver si de repente estaba mirando un partido de los cachorros de Chicago, parece que hincha para los cachorros y no hincha para los White Sox, qué sé yo, no sé, ¿viste? Es como que de repente es fácil generar esa antinomia. ¿Cómo crees vos que a lo mejor que va a influir, digamos, el hecho de que sea americano con la conformación del Estado Vaticano, las finanzas, si eso va a favorecer en algo? Porque una de las cosas que se dice
que esto ahí, viste, uno nunca sabe, digamos, es que el Estado Vaticano tiene algunos inconvenientes económicos y que esto, digamos, el hecho de ser americano allanaría esos problemas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en principio la iglesia norteamericana tiene un conflicto serio porque hay unas fuerzas que son muy conservadoras, pero niveles que quieren una sociedad del siglo XIX, y después tienen muchos curas que tienen un trabajo pastoral misionero que justamente tienen otra visión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es uno de los países que más dinero pone en ese Estado Vaticano, entonces juega, ¿no?, esta situación de que tienen una interna grande, pero al mismo tiempo es una de las como que jurisdicciones. los católicos estadounidenses son los que más aportan al... Son una jurisdicción que aporta mucho dinero, de allí es el poder y la influencia de ese poder. Y yo con respecto a al tema del Estado Vaticano, hay muchas cuestiones que son de continuidad de Estado, como pasa en todos los estados de naciones, donde hay secretarías, dependencias públicas que tienen su continuidad. Puede estar a la cabeza, no encabezado por otros cargos políticos, que seguramente León le va a tocar elegir a quienes poner. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con las finanzas, puntualmente, Francisco es alguien que acomodó los números porque había... Esa es una limpieza muy grande de todas esas cosas. Sí, lo que hizo en realidad, que es muy importante, y a partir del cual se acomodan bastante los números, es el hecho que ustedes sabían que les quitó autonomía al Opus Dei. El Opus Dei es sería uno de los espacios de la Iglesia Católica, no sé bien cómo definirlo, que tiene el hecho de que tenía autonomía económica. Entonces tenía la posibilidad de adquirir dinero en función de sus contribuyentes. La mayoría de la gente que participa en el Opus Dei en Estados Unidos son de la parte del Tea Party, son de los conservadores republicanos. Entonces, básicamente, el Opus Dei durante mucho tiempo, en Norteamérica y en otras partes del mundo, llegó a gozar de grandes cantidades de dinero sin tener que rendir cuenta del Vaticano. Ajá. Hasta que hace poco se descubrió una red donde básicamente el Opus Dei lo que hacía era cooptaba mujeres muy humildes de Bolivia, de Perú, de Paraguay, o sea, Perú, hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Del norte argentino, y que las recibían en Buenos Aires y en Montevideo, y lo que hacían las hacían cursos para ser la mejor empleada doméstica para las familias adineradas que quieren después conseguir una empleada doméstica en sus casas. Y saltó este caso porque una chica denunció que, bueno, el tipo de educación que dan ahí no es tan la educación, sino que más bien cierto sojuzgamiento, porque son familias, mujeres que pierden contacto, ¿no? Con sus familias procedentes de otras localidades, pero que por ser muy humildes y por la posibilidad de tener un dinero, un acceso a algo mínimo, se hacen ese sacrificio y después sus vidas cambian y terminan en países y en lugares con gente que no conocen. Claro. Y hay una especie de trata de personas, porque seamos sinceros, esto es bastante irregular. Y cuando saltó esto, porque había varias mujeres que habían denunciado maltratos psicológicos, físicos, Francisco estuvo muy rápido, porque las invitó a hablar con él. Y después de eso tomó cartas del asunto y más o menos después de un año definió sacarles la autonomía económica. Y ahora tienen que rendir, no solamente eso, sino que ahora tienen que rendir cuenta de todo. Por ejemplo, a mí me es un dato de color, ¿no? Hay una casona muy grande del Opus Dei acá en calle Colón y Ayacucho. Una casona, Colón y 9 de Julio. Una casona muy grande en la esquina. Yo siempre me sorprendía porque no sabía qué era eso, siempre me llamó la atención. Y hace poco me enteré que estaba a la venta y que era justamente de una casona del Opus Dei. Ajá. Lo que es, o sea, yo vi una página de Chusmo, me fijé inmobiliaria. No, un palacio en el centro de Rosario. Y era de esa gente, pero como se quedó sin ese dinero. Entonces, si ya en esto, con respecto a otros sectores, tomó cartas en el asunto de esta manera, es interesante porque yo creo que León lo va a continuar, porque primero ayuda a sanear un poco la economía y a mejorarle un poco la imagen también. Seamos sinceros, porque si quedaba una iglesia católica pegada a este tipo de prácticas del Opus Dei, y es hasta negativo para la popularidad, ¿no?, de la iglesia católica. Manu, una pregunta para Jorge, sí, Jorge, sobre todo preguntarte más que Santiago nada... también, no. Jorge Santiago, bueno, a mí. Para Jorge, sobre todo preguntarte más que nada esto que ha hablado León XIV como jefe de Estado, que es el tema de la paz, que obviamente es muy difícil. Sí, está mezclado medio con la parte religiosa, pero también está con la parte que es difícil, porque todos ya pensaron antes de que él sea electo como sumo pontífice, como jefe de Estado del Vaticano,
que le toca lidiar con los conflictos de guerra que están sacundiendo, la guerra de Ucrania, ahora terminó lo de Pakistán e India, que no sabemos si terminó o no, porque... Si terminó o no, claro, por eso yo estoy diciendo, o sea, tiene que lidiar con todo eso. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? ¿Cómo lo estás viendo en ese aspecto? ¿Y cómo crees más o menos que lo está determinándolo ahora en estos momentos? Porque él en su discurso llamó mucho a la paz. Bueno, lo que tiene que ver con la paz creo que es una lucha de todas las religiones del mundo. Ya el Francisco había planteado la necesidad de que la paz y el cuidado del medio ambiente sea una causa común de todas las religiones del mundo. O sea, se juntó con todas las religiones para que esto sea la base mínima, ¿no? Y con respecto a León le toca un escenario muy complejo porque, o sea, si bien todos los papas tienen que enfrentar épocas de paz y guerra, en el caso de Francisco fue un papado donde de cierta manera parecía que era un mundo pacífico, pero porque las guerras estaban empezando a bullir de a poquito. Hoy las guerras son más claras, están declaradas, y hoy es muy fácil hacer una guerra, hoy es barato hacer una guerra porque hay armas disponibles, porque ya lo que tiene que ver con la diplomacia muchas veces ya queda corto. Entonces ha vuelto una práctica común a la hora de resolver problemas. Medio Oriente, vos dijiste lo de y Pakistán, Irán. Incluso también le agregaríamos que hay mucho armamento ahora que es como un armamento a distancia, digamos, que Los drones. no implica, exactamente, que no implica el cuerpo a cuerpo, o sea, no implica que vos tengas el rechazo a lo mejor de tu propio pueblo porque estás mandando gente a morir de alguna manera, sino que mandás un dron con una bomba y allá que destruya al enemigo, ¿no? Claro, y entonces ese mundo complejo que le toca afrontar con ese nuevo tipo de guerra es un gran desafío, creo que el principal desafío que tiene León, porque durante su papado, si la Virgen quiere que dure mucho tiempo, ¿no? Como hablamos al principio, va a ser uno de los papas que va a presenciar, que va a ver y que va a estar seguramente en la geopolítica del nuevo orden internacional, porque de acá a 20 años, algo vamos a estar seguros, es que va a haber un orden. Hoy, si algo se caracteriza de la relación internacional es la ausencia de orden. Hay un desorden internacional donde no hay uno que conduzca, no hay reglas claras. Por eso la guerra es tan barata, diplomática y económicamente y financieramente. Entonces, se va a tener que definir un nuevo orden, con nuevos actores, nuevas reglas, nuevas instituciones. Y en eso el Papa va a tener un rol preponderante y claro, con respecto a la paz, con respecto a cómo evitar las guerras que se generen este descalabro de guerras tan baratas, porque es con drones, vos mandás a matar gente. Y la persona que mató está a cientos de kilómetros y capaz que destruiste un edificio, una familia entera, un barrio entero. Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Esta vez seguimos acá.